Y hoy vamos a hablar de la Constitución de Estados Unidos. Ayer hablamos del gobierno y de cómo se estructura el gobierno y de las funciones de cada rama del gobierno. Hoy vamos a hablar de la Constitución, pero nos vamos a concentrar nada más en la Carta de Derechos. De los otros 7 artículos, pues no vamos a hablar a mucho detalle. Este, no se les da mucha importancia en el examen. Hablamos superficialmente, ¿no? De los requisitos para votar. No hablamos mucho de los requisitos para ser presidente y para ser representante o senador. Este, porque eso casi no se le toma mucha importancia, pues, para el examen. Pero sí se le toma mucha importancia a lo que son, la Carta de Derechos, y de lo que vamos a discutir. Y en sí de lo que es la Constitución, o definir lo que es la Constitución y lo que hace. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es la Constitución? Y esto es para cualquier país. Básicamente, la Constitución es la ley suprema, ya sea del país o del estado, porque, pues, como les decía, ay, perdón, Estados Unidos es una república federal, así que está dividida en estados, cada estado es independiente uno del otro y tiene su propio gobierno que también tiene una constitución. Sin embargo, existe una constitución que es una ley suprema que está por encima del resto de las otras constituciones. Y las constituciones estatales pues no pueden ir en contra de las constituciones, perdón, de la constitución federal. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y qué pena, le pregunto, ¿esa es la primera parte de hoy o ya hay otra? Es la primera, sí. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, básicamente, es ese documento que gobierna a todos los documentos. Disculpe, maestro, Sí. casi no lo estoy escuchando. ¿Quieres subirle la? Mm, ¿Qué tal los demás? ¿Sí me oyen? ¿O también me oyen lejos? Sí, profesor. No, Yo sí se escucha. Se escucha bien, profe. Mejor es su micrófono de ella. Muy bien, yo también lo escucho bien. muy bien, gracias. Este, entonces, básicamente una constitución lo que hace es organizar básicamente al gobierno, ¿no? Pone los requisitos que son necesarios para, este, para que funcione el gobierno. Pone los requisitos para que una persona pueda adquirir la ciudadanía. Pone los requisitos para colectar impuestos y todas esas cosas, ¿no? Y cada país pues va a tener una constitución diferente. Ahora, el origen de la Constitución de Estados Unidos es graciosa en el sentido de que Estados Unidos como tal no ganó independencia de Gran Bretaña, sino que las 13 colonias, después de independizarse de Gran Bretaña, se convirtieron en 13 países pequeños, 13 países independientes, porque anterior a la independencia, durante la época colonial, cada colonia era independiente una de la otra. Dependían de la Gran Bretaña, pero básicamente conformaban sus propios gobiernos y tenían sus propios gobiernos. Si han visto la serie Adams en HBO, Adams es de Massachusetts, John Adams, y él dice que él representa a su país de Massachusetts, porque básicamente así se veían y así se identificaban. No decían yo soy estadounidense, decían no, yo soy de Massachusetts, o yo soy de Alabama, o yo soy de Pensilvania, este, no de Alabama, perdón, de Georgia.
Entonces, para ellos no era que existiera Estados Unidos, sino que ellos tenían su identidad de su colonia, ¿no? Al independizarse, forman una cosa que se llama la Carta de Confederación, que elimina la necesidad de un gobierno central y básicamente le da rienda suelta a cada colonia. Es donde les decía que había, no colonias ya, sino estados, y es donde les decía que había estados libres y estados esclavistas. Entonces, cada estado también imprimía su dinero, cada estado hacía tratados de comercio, etcétera, etcétera. Y pues se consideraba que eso hacía el país más débil. En caso de que la Gran Bretaña quisiera en cierto momento recuperar estos territorios, el estar tan separados iba a crear un estado de debilidad y pues no convenía. Entonces, de 1776 a 1789, Estados Unidos básicamente era eso, una colección de países independientes que básicamente se juntaban. Ya al ratificar la Constitución en 1789, entonces ahora sí se unifican como un solo país sin nombre, que simplemente se llama los Estados Unidos de América, porque técnicamente es eso, una unión de estados, no es un país. Entonces, ya de ahí comienza, ¿no? Hay varios debates de personas que están en contra de esta constitución porque consideran que es revolver una vez más a la tiranía de un gobierno grande y que el poder debe estar concentrado en los centros locales. Ahí se encuentra el compromiso de la federación. Igual se promulga la constitución con 7 artículos, pero se dan cuenta después que esos 7 artículos solamente son de estructuración del gobierno, pero no garantizan ningún derecho a la ciudadanía. Entonces, empieza a haber cambios. Entonces, la Constitución está compuesta de 7 artículos y 27 enmiendas. Entonces, como les digo, esos artículos hablan de quién puede ser presidente, quién puede ser senador, quién puede ser representante, cómo se cobran los impuestos, cómo se cobran los aranceles, el papel del Congreso, el papel del presidente, el rol del gobierno federal en imprimir dinero, en crear acuerdos internacionales, etcétera, etcétera. Y después tenemos las 27 enmiendas que se fueron dando a través del tiempo. Las primeras 10, como les decía, es cuando se dieron cuenta que no había derechos para los ciudadanos en esa constitución y pues quisieron añadir estos derechos. Entonces, se declaró que la Constitución sería un documento vivo, o sea, un documento que puede cambiar, que puede ser cambiado, que puede evolucionar, no una cosa que queda ahí plasmada para siempre, de ahí que se le pueda enmendar. Como lo habíamos discutido anteriormente, para poder enmendar la Constitución, se ocupa que 2/3 partes del Congreso y 2/3 partes de las asambleas estatales lo ratifiquen. Porque sí se puede cambiar, pero el proceso para cambiar también tiene que ser difícil para evitar cambios demasiado rápidos y cambios que nada más sean por moda y no por una necesidad real. Entonces, a comparación de otros lugares, la Constitución necesita ser ratificada tanto por el Congreso como por la Asamblea.
En el caso de México, por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado pueden cambiar la Constitución con un chascallido. Aquí no. Aquí se ocupa la aprobación de 2/3 partes tanto del Congreso como de las asambleas locales. Y ahora bien, una enmienda constitucional puede venir de las asambleas locales al solicitar un Congreso constituyente o puede iniciar en la Casa de Representantes. Esas son las dos maneras de enmendar la Constitución. Y como les digo, la Constitución se ha enmendado 7 veces. La más reciente siendo en el 2003. Con eso que les decía de George Bush y de que el gabinete puede básicamente firmar un acta para quitar al presidente si sienten que el presidente está incapacitado. Y anteriormente a esa fue en los 90 donde se le da derechos a las personas con discapacidades. Entonces, la Constitución, como les digo, tiene artículos. Y un artículo es un dictado donde se expresa la ley. O sea, básicamente, un artículo tiene párrafos y tiene secciones y subsecciones, etcétera, 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 ¿no? Y básicamente los que se dedican a ser abogados, pues básicamente pican palabra por palabra, interpretan palabra por palabra para poder representar el significado de la ley, ¿no? Igual no solamente las palabras, sino las comas, los puntos, etcétera. De ahí la importancia también de lo que aprendimos en la unidad de español, ¿no? Que la coma cambia el significado, el tipo de palabra que utilizamos o que signifique lo mismo cambia la intención, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de un artículo, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Y cuando hablamos de una enmienda, estamos hablando de que a ese artículo se le agrega un cambio o también se le puede anular. Se ha dado el caso en la Constitución de Estados Unidos donde una enmienda cancela a la otra, donde básicamente decimos que esta es la ley, pero siempre no. Entonces, ese artículo o esa enmienda se queda en la Constitución, pero ya no es válida porque la válida es la enmienda nueva. Esto ocurre con la prohibición del alcohol y también esto ocurre con la edad para votar. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un artículo, estamos hablando de la ley en sí y cuando hablamos de una enmienda, hablamos a un cambio a ese artículo donde se le añade o se le quitan cláusulas, ¿sí? Y si es, como les digo, a nivel constitucional, pues toma mucho, mucho tiempo. En el caso de las constituciones locales, aquí como la de California, no es tan difícil porque básicamente California es una democracia directa en el sentido de que yo como ciudadano puedo empezar una proposición, juntar firmas y llevar esa proposición a la boleta electoral. Y si pasa, se puede hacer el cambio a la Constitución, ¿sí? Aunque también hay ciertas leyes que pueden ir en contra, como les digo, de la Constitución Federal o de la Constitución Estatal, las cuales la Suprema Corte puede decir que no son válidas. Porque como lo discutimos ayer, ¿no? No porque una ley es pasada por el Congreso quiere decir que inmediatamente se hace ley. Porque si un ciudadano demanda y dice, no, es que esto no cumple con la Constitución, pues se puede tirar. Sin embargo, si se hace ese cambio a la Constitución, entonces ahora sí ya no se puede, sino que tendría que haber otro cambio, perdón, para que ese cambio vuelva a ser destituido. Vaya la redundancia.
Entonces, a las primeras 10 enmiendas se les llama que The Bill of Rights o la Carta de Derechos o la Lista de Derechos, etcétera, ¿no? Y aquí básicamente se le impone límites al gobierno y se le dan ciertas protecciones al ciudadano cuando el ciudadano cae a manos del gobierno. Entonces, como les decía, cuando se hicieron los primeros 7 artículos, se hablaba de la función gubernamental, pero no se hablaba de los derechos del ciudadano. Entonces tuvieron que regresar para incluir estos derechos, porque pues al principio no existían. Entonces, los primeros 5 son acerca de nuestras libertades individuales y los otros 5 son los límites que tiene el gobierno hacia los ciudadanos. Porque básicamente cuando hablamos del tiempo colonial con la Gran Bretaña, pues se gobernaba por la Carta Magna, pero la Carta Magna pues era simplemente un documento que limitaba los poderes del rey sobre los nobles. No había nada acerca de los plebeyos. Así que básicamente también cada colonia pues establecía sus propias leyes y básicamente la gente no tenía muchos derechos y no. Si hablamos de la historia de los orígenes de las colonias, estas supuestamente eran personas que venían perseguidas de Europa, entre comillas, por su religión. Entonces también cada colonia pues era de una secta religiosa diferente. Por ejemplo, en Pensilvania eran metodistas y quakers, en Maryland eran católicos, en Massachusetts también eran católicos, no, perdón, en Massachusetts eran anglicanos y puritanos, en Georgia eran bautistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también cuando se empezó a hacer lo de la Constitución, se temían las personas de sectas más pequeñas que las sectas más grandes tuvieran dominio sobre ellas y los obligaran a renunciar a su fe. Entonces, básicamente, cuando se estaba creando la Constitución, muchas de las personas que la estaban básicamente creando, incluyendo Thomas Jefferson, le aseguraban a las personas que existiría una libertad de religión para evitar los problemas que existían en Europa, porque en aquel tiempo en Europa todavía había guerras religiosas. La guerra de reformación pues había durado 300 años y todavía había conflictos entre protestantes y católicos y pues ellos no querían ver ese tipo de problemas aquí. Aunque Estados Unidos pues era de mayoría protestante, pero de diferentes denominaciones. Entonces los Quakers temían que los metodistas fueran a imponerse porque los metodistas eran mayoría en Pensilvania, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se les asegura que el Estado no iba a establecer una religión oficial. Y eso queda plasmado básicamente en la primera enmienda, de la cual ahorita vamos a hablar. Pues como les decía, y cada una de estas enmiendas salen por lo que pasó durante el tiempo colonial, ¿sí? Entonces había situaciones con las cuales las personas no estaban muy conformes durante el tiempo de la colonia inglesa. Entonces estos límites los ponen en la Constitución para evitar que el nuevo gobierno los imponga otra vez. Creo que no lo mencioné o lo he mencionado. Sí, sí lo mencioné, cómo no, cuando estábamos hablando de sistemas de gobierno. Que Gran Bretaña técnicamente es una teocracia y que básicamente la ley establece que Inglaterra, pues su iglesia oficial es la iglesia anglicana, lo que en Estados Unidos se conoce como episcopal. Entonces, si no se es parte de la iglesia anglicana, en aquel entonces no se podía hacer nada.
Isaac Newton, por ejemplo, tenía que haberse ordenado como sacerdote anglicano para poder ser profesor en Oxford, porque si no se ordenaba como anglicano y si no se bautizaba, no podía participar en ese tipo de cosas. Entonces, aquí en Estados Unidos decidieron que el Estado no iba a ser de esa manera, que iba a ser un Estado secular, un Estado pluralista donde básicamente no existiría ninguna prueba religiosa para ser parte del gobierno y que a los ciudadanos no se les iba a imponer la religión, sino que el Estado se mantendría alejado de las iglesias y básicamente no habría influencia religiosa en el gobierno para evitar tensión civil, porque básicamente entendemos que dentro del cristianismo, por ejemplo, de todas maneras hay corrientes filosóficas diferentes dentro del mismo cristianismo, ¿no? Tenemos el cristianismo como tal, pero tenemos también diferentes denominaciones o sectas. Hay un cuento, no sé si sea cuento o sea verdad, que en Italia el padre del calvinismo le dijo a uno de sus amigos más allegados que Dios es amor. Y Calvin dice que no, que Dios era paz, y por decir que Dios es amor lo quemó en la hoguera. No sé si eso sea una exageración o no, pero como les digo, se pelearon guerras religiosas, entre católicos y protestantes y entre protestantes y protestantes. Entonces, para evitar eso, aquí en Estados Unidos, al hacerse la Constitución y al hacerse la primera enmienda, se decide que no existiría ese tipo de imposición religiosa, así que la fe estaría básicamente a conciencia de cada ciudadano y no se le iba a exigir ser parte de ninguna religión a nadie para ser partícipe en el Estado, o sea, para poder votar, para poder tener propiedad, etcétera, etcétera. Para ser parte del gobierno no se le iba a exigir a nadie ser de ninguna religión. La primera enmienda también incluye un artículo donde básicamente se habla de la libertad de asamblea, de poder protestar pacíficamente, de poder salir a la calle y demandar al gobierno cambio de manera pacífica. Entonces, estamos hablando de que este, pues durante tiempos de la colonia la gente se le tenía prohibido hacer protestas, ¿no? Salir a la calle y protestar, imprimir cosas que estuvieran en contra del rey, imprimir en contra de etcétera, etcétera. Entonces esto también se pone en la primera enmienda. A la libertad de prensa, donde se le permite a la prensa reportar libremente supuestamente las noticias, porque también esto era prohibido durante la colonia. Ahora, como les decía anteriormente, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Sabemos que pues no es así, que existe este tipo de leyes que están respaldadas en la Constitución, pero que en la práctica no 100% se aplican, ¿no? Entonces, en lo que es la ley, en lo que es la Constitución, pues así es, ¿no? Se tiene el derecho de culto libre, entonces se puede tener culto o se puede tener no religión y aún así ser partícipe de la vida civil del país sin, sin el problema. Se tiene el derecho a la libertad de expresión, se tiene derecho a la libertad de asamblea, se tiene derecho a la libertad de prensa. Entonces, el gobierno no puede supuestamente poner restricciones. Ahora bien, no hay derecho que sea 100% absoluto. No hay derecho
que sea 100% literal. Y esto incluye a la libertad de expresión, a la libertad de religión y a la libertad de protesta. Se habla, por ejemplo, de la libertad de expresión, que yo me puedo expresar. Pero si dicha expresión va a llevar al daño a terceros, entonces esa expresión no es legal. Hay un caso del que vamos a hablar donde una persona gritó fuego en un teatro y causó una estampida donde hubo muertos y heridos. Y eso se considera que no es protegido por la primera enmienda porque está causando daños. Igual si yo empiezo a hacer videos y a mentir acerca de la reputación de una persona y este video está causando daño material a esta persona y estoy yo dañando su reputación, ya sea mediante un video, mediante medios escritos o simplemente haciendo chisme, ese tipo de difamación tampoco está protegido. Entonces hay muchas cosas que no están protegidas en la primera enmienda, como por ejemplo amenazar a alguien, declarar la guerra contra el Estado, cosas de ese tipo, pues no están protegidas, ¿no? El decir que no estoy de acuerdo con una ley o que no estoy conforme con una ley, está bien, eso está protegido. El decir que tengo odio hacia X, Y o Z también está protegido. Pero el yo incitar a la violencia, eso no está protegido. El salir a protestar y destruir propiedad no está protegido. Puedo protestar, puedo expresarme, pero no tengo derecho a la destrucción de propiedad. Entonces, todas estas cosas pues tienen también sus límites, ¿no? No están 100% protegidas, no es 100%. Igual, si yo tengo mi religión y en esa religión se tienen que hacer sacrificios humanos, pues tampoco se puede, ¿no? Porque ahí estoy atentando contra la vida de alguien más. Entonces, aunque tengamos esas libertades, tampoco son 100% libre de todo, sino que hay límites y ese límite es básicamente el daño a terceros. Pregunta. ¿Preguntas, no? Sí, maestro, disculpe, cuando dice que no está protegido, cuando no está protegido, ¿qué significa? Que uno puede ir a la cárcel o que lo pueden sacar dinero. ¿O tendría que pagar Profesor, por lo que hizo? Sí, Ok, muchas gracias, maestro. sí, de nada. como con un mensaje de texto en donde como donde te están amenazando de que te van a hacer algo y todo eso, uno puede demandar a esa persona con un Sí, mensaje nada más. sí, porque ya Ah, cuando ok. es una amenaza directa, o sea, ya que están diciendo te voy a hacer X, Y, Z, uno puede ir a la policía, sí. Porque No. básicamente una cosa es decirle a uno, no, tú estás feo o te huele mal al aliento. Eso es protegido. Pero ya que le digan a uno, si haces esto, si dices esto, te va a ir así, te va a ir así, eso ya no está protegido. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí, de nada. Sí, o sea que, como les digo, puede haber una marcha del Ku Klux Klan o de los neonazis o de quien quieran, y ellos pueden decir que cosa racista y media, ¿no? Eso está protegido. Lo que no está protegido es ir a la casa de alguien y amenazarlo directamente. Y amenazar directamente a la persona para hacerle daño. Entonces, básicamente, eso es lo que eso es lo que no está protegido. Yo puedo hacer una pintura, un dibujo horrible, pero mientras no esté amenazando a alguien,
está protegido. Lo que dos adultos con conciencia y con entendimiento mutuo está protegido, pero no está protegido acciones hacia menores o adultos dependientes. Entonces ahí también no hay protección de la primera enmienda. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si una persona se manifiesta, como usted dice, con un grafiti, un dibujo en la casa de otra persona con símbolos, pues, que de ataque o de provocación, ¿podría estar protegido, maestro? No, No, ¿verdad? no. Ok, gracias. En mi casa, por ejemplo, hace 3 años, no, ya hace más, 4 años, nos hicieron un graffiti del Ku Klux Klan y nos pintaron suásticas. Eso no está protegido porque fue en mi propiedad y yo no lo permití. Entonces fue un ataque a nuestra persona. Pero si mi vecino saca banderas nazis en su propiedad, eso sí está protegido. Entonces, el hecho de que vandalicen mi propiedad con ese tipo de cosas no está protegido, pero si mi vecino simplemente es de esa orientación y pone, o de esa, no de esa orientación, de esa persuasión, perdón, y pone ese tipo de simbología en su casa, pues eso está protegido. Pero que venga Pero, a vandalizar mi casa, no. pero maestro, eso es como provocación de odio, ¿no? Insinuación de odio. ¿Lo permite la enmienda esa? ¿Sí? Oh. Porque el que Porque, tiene la última palabra soy yo. O sea, si me quieren provocar y yo caigo en la provocación y yo hago algo, yo soy el que salgo perdiendo. Pero el simple hecho de ofender o el simple hecho de hacerme sentir mal o de provocarme no es excusa para reaccionar de manera violenta. O sea que un acto de provocación está protegido. Un acto de amenaza no está protegido. Entonces, si a mí me gritan cosas racistas en la calle y yo sigo mi camino, no hay problema. Si a mí me gritan cosas racistas en la calle y yo decido golpear a alguien o al que lo está gritando, el que se mete en problemas soy yo. Ahora, si alguien me empieza directamente a amenazar, pero es una amenaza directa y yo reacciono a esa amenaza directa, entonces ahí no hay problema. Pero tiene que ser una amenaza directa. Mientras se hace una simple provocación y un insulto, eso está protegido. Ya hasta que escala a lo que es una amenaza, ahí sí ya no. Igual también si hablamos, por ejemplo, del trabajo. El ser vulgar en el trabajo no está protegido, porque ahí está incomodando al resto de los trabajadores y está creando un ambiente hostil para trabajar. Entonces, también en el trabajo hay ciertas limitaciones, en el trabajo y en la escuela. profesor, ¿eso se puede usar como abuso o como acoso, perdón? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok, gracias. sí, de nada. Muy bien. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Sí, maestro. Muy bien. Después tenemos la segunda enmienda que garantiza el uso de armas. Ahora igual que la primera enmienda, esta se origina porque básicamente no se le permitía a la gente tener armas, ¿no? En cierta manera. Sin embargo, esta enmienda también entra a debate porque dice una milicia bien regulada. No necesariamente es que vamos a tener las armas que querramos y ya,
porque también hay una interpretación legal muy suelta con esta enmienda, porque se habla que sí, que el ciudadano puede tener armas, pero tampoco puede tener todas las armas que quiera, o más bien el tipo de armas que quiera, sino que hay armas que no están al alcance de una persona común y corriente. O sea que yo como ciudadano común y corriente no puedo en realidad tener explosivos, no puedo tener tanques, no puedo tener armas nucleares, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aunque exista la segunda enmienda, también existen límites en el tipo de armamento que una persona civil puede tener, porque el propósito de de la segunda enmienda, perdón, era la organización de la defensa de las colonias o en este caso de los estados en contra de agresiones de las personas nativas o de los ingleses en caso de que regresaran. Porque Estados Unidos también al principio, no tenía un ejército organizado, sino que tenía milicias locales. Y esas milicias locales eran las que se encargaban de la seguridad. Entonces, ya después de la guerra de 1812, se decide profesionalizar al ejército de Estados Unidos. Aunque dice pues que US Army establecido en 1876 y bla, bla, bla. Sí, pero no. Porque básicamente el establecimiento del ejército tal como lo conocemos el día de hoy fue después de la guerra de 1812 porque al intentar anexar a Canadá, pues básicamente los canadienses y los británicos reaccionan y Estados Unidos no tiene el apoyo de Francia ni de España y básicamente pierde la guerra. El Reino Unido decide no reanexar Estados Unidos, pero sí establecer ya una frontera fija con Canadá, donde Estados Unidos acepta el no meterse a esos territorios. Entonces, desde ese punto en adelante deciden profesionalizar las Fuerzas Armadas, pero básicamente esta segunda enmienda fue creada para eso, ¿no? Para tener milicias locales y estas milicias locales garantizar la seguridad de la gente o de la propiedad, no de la gente. No de que yo tenga en mi posesión, en mi casa, granadas y bazucas y etcétera, etcétera, ¿no? Ese nunca fue el propósito de esta enmienda, históricamente. Maestro, ¿qué significa infringida? Infringir quiere decir, es otra palabra para violar, para quitar, para evitar, para bloquear. Ok, gracias, maestro. Entonces, si alguien me secuestra, pues está infringiendo en mi libertad. Si alguien no me deja pasar, está infringiendo en mi libertad de tránsito. Es eso. Como no está cumpliendo la ley, pues no, es como no cumplir, ¿verdad? Infringir es como no cumplir, más o menos. No necesariamente no cumplir, sino evitar que. Oh, O sea, que yo tengo un derecho y me evitan ese derecho, lo están infringiendo. infringiendo. Ok, gracias. Sí, de nada. Como les decía en la primera enmienda, no tengo el derecho a tener yo la religión que yo escoja o a no tener religión. Pero si el gobierno dice, no, pues ya nos vamos a hacer budistas, entonces está infringiendo en mi derecho a no tener religión o a no ser budista. Entonces me está impidiendo ese derecho. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Sí. Sí, maestro. Sí, muy bien. La tercera enmienda, de esa no se habla mucho porque pues eso es muy raro ya. Porque básicamente también en los tiempos de la colonia británica, los soldados podían meterse a la casa de uno y agarrarle su comida y quedarse allá a dormir sin permiso.
Y para evitar ese tipo de problemas, pues se puso la tercera enmienda, ¿no? De que en tiempos de paz, un soldado no se puede meter a mi casa a disponer de mis bienes y que en tiempos de guerra, pues la ley lo prescribirá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tiempos de paz, si yo no quiero, si yo no doy permiso, pues un soldado no puede meterse a mi casa y el gobierno no puede usar mi propiedad a su disposición. En tiempos de guerra, pues esa es otra historia, ¿no? Pero de ahí salió eso, de que básicamente si se les hacía noche por allá en la sierra a los soldados británicos y encontraban una cabañita y allí había gente y tenían comida, pues se metían ahí a quitarles su espacio y sus alimentos, cosa que constitucionalmente está prohibido ahorita. La cuarta enmienda, pues sí, esa es más relevante, esa sí sí nos interesa. Aunque, como les digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces, la cuarta enmienda nos da el derecho a nuestra persona, de que básicamente yo soy dueño de mí y de que yo debo vivir seguro en mi persona, en mi propiedad, en mis documentos y que la policía no me puede revisar a menos que haya una causa por la cual me tengan que revisar. ¿Sí? Entonces, básicamente la cuarta enmienda garantiza eso, ¿no? Privacidad y garantiza, pues básicamente que yo soy dueño de mi vida, a menos de que se sospeche y que exista una sospecha lo suficientemente fuerte que he cometido un delito, entonces sí me pueden básicamente arrestar, detener y buscar en mi propiedad, en mis documentos, etcétera, etcétera. Pero debe de haber una causa justa. No porque al policía se le ocurrió de la nada, detenerme, ya me va a revisar, sino que básicamente tiene que haber una causa. Y sabemos que de todas maneras, en la práctica, pues cualquier pequeño detalle ya es causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el derecho a no permitirle la entrada a un policía a nuestra casa si no tienen una orden de cateo de un juez. Podemos negarle a un policía que revise el carro si no tiene, básicamente una razón por la cual nos tenga que revisar el carro. Igual al ir caminando en la calle, no nos pueden detener nada más porque sí, sino que tiene que haber una razón justificada para detenernos. Y como les digo, esto también queda pues abierto a la Corte Suprema cuando hablemos de las decisiones, de algunas de las decisiones parteaguas, vamos a hablar precisamente de la interpretación de la ley en ese sentido. Entonces, en el proceso judicial, pues debe de haber básicamente varios pasos para detener a alguien, ¿no? Para poder revisar a alguien, para llevar a cabo una orden de cateo. No es nada más de que de que me ven chistoso y ya con eso, es suficiente, ¿no? Aunque en práctica así es, pero ya cuando entramos a lo que es el detalle de la Constitución, pues no es tan así. Pero como les digo, una cosa es la teoría, otra cosa es, la práctica. Cuando dicen de, de que declaro la quinta enmienda, ¿a qué se está refiriendo eso? A esto que acabo de mencionar, que no voy a hablar, no voy a decir nada. Tú me puedes preguntar lo que tú quieras, pero yo no voy a decir nada. Pero ¿en qué acusaciones se puede usar eso? Porque ahí es en todo momento, en todo asunto criminal o Sí, pues esto es para asuntos criminales, porque los casos civiles son diferentes.
O sea, si a mí me arrestan por un crimen, yo tengo el derecho a guardar silencio. Entonces, si yo hice algo y guardo silencio y no me encuentro nada así, salgo libre. Y ya. No, 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 no. Básicamente, cuando lo arrestan a uno es porque lo están acusando de algo, ¿no? Y supuestamente hay pruebas suficientes para el arresto. Entonces, esas pruebas se van a llevar a la corte. Entonces, cuando lo arrestan a uno, lo interrogan. Entonces, a la hora de la interrogación, si uno no tiene, por ejemplo, un abogado presente, puede negarse a la interrogación y decir, no voy a decir nada hasta no tener un abogado presente. O si el policía al momento de que me lleven la patrulla y vamos a la comisaría, me empieza a hacer plática y yo no contesto nada, estoy en mi derecho. Porque todo lo que uno diga, diga lo que diga, lo van a usar en su contra. Y como les digo, también la Corte Suprema ha establecido que el silencio también se puede usar en la contra de uno. Pero básicamente en la Constitución existe ese derecho de que el policía me quiere hacer plática y yo no quiero platicar porque lo que le quieren es sacar algo, lo que le quieren es sacar a la gente algo que más adelante se puede usar en la contra de uno. Entonces es importante de que cuando uno tiene interacción con un oficial, ser lo más cortante posible si uno va a hablar, ¿no? Y no dejarse manipular con preguntas. Entonces, es por sí, no, no sé, no me acuerdo, hasta no tener un abogado presente o simplemente quiero, invocar mi derecho a la quinta enmienda y ya, con eso. Porque sí son Oye, situaciones pues delicadas. ¿ni un juez te puede obligar entonces? Un juez sí, Ah, ya cuando ok. uno está frente al juez sí, Pero es, pero en el pero- caso del juez, lo que no puedo hacer yo es inculparme a mí mismo, que me presionen a yo declararme culpable, no. Que el juez me haga preguntas, las tengo que contestar. Pero ya en el juicio supuestamente pues ya tengo representación legal y ya el abogado puede objetar. Aunque en el sistema judicial de Estados Unidos el juez no me va a preguntar nada. Quien me va a preguntar es el procurador. Entonces el papel del juez es simplemente de árbitro y encontrar la condena apropiada, porque también el que me va a condenar, el que me va a encontrar culpable o no, no es el juez, es el jurado. Entonces, básicamente, como les digo, la estructura judicial estadounidense es diferente en ese sentido. Si se me acusa de un crimen y hay pruebas en mi contra, se me va a llevar a un jurado, a un juicio ante jurado. Y esas pruebas y esos testimonios se van a presentar ante el jurado. Y el jurado va a decidir si soy culpable o no de ese crimen. Más allá de una duda razonable, porque lo único que tiene que hacer el procurador es hacer dudar al jurado y decir, una persona común y corriente al ver las pruebas puede llegar a la conclusión de que la persona cometió o no cometió el crimen. Por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, no sé, muy sonado ese caso, ¿no? Usaron que la defensa del guante, y decían, no, pues es que el guante no le queda, que el guante no le queda. Y utilizando esa defensa, pues el jurado decidió que O.J. Simpson no era culpable del asesinato de su esposa, ¿no? Igual en el caso de Harvey Milk, donde John White básicamente asesina al alcalde Moscone y a Harvey Milk. Su abogado defensor utilizó la defensa de los Twinkies, que básicamente decía este abogado de que esta persona al dejar de ser cónsul de la ciudad de San Francisco, que entró en depresión, que empezó a comer comida chatarra y que haber
comido mucha comida chatarra, lo llevó a cometer ese crimen y el jurado aceptó esa defensa, entonces se le quitó el cargo de asesinato y se le dio un cargo más leve, porque de todas maneras, pues mató a esas dos personas. Entonces, así es como funciona el sistema, de que es el jurado quien va a decir si se es inocente o culpable, el juez es el que va a dictaminar la sentencia y quien se encarga de cuestionar la inocencia del acusado es el procurador. Así es como funciona. ¿Sí? Y en todas las, ¿hay jurado en todos los casos? Ah, sí, supuestamente sí, aunque hay situaciones donde le dan a escoger a la persona si quiere juez nada más o si quiere jurado, pero todos tienen el derecho a juicio con jurado. Sí. Tanto en lo civil como en lo criminal. Aunque en el caso de lo civil hay ciertas cosas que han pasado en los últimos años donde eso ya no se da mucho, pero eso lo discutimos ahorita. Ya le puedo cambiar. Me falta el último renglón ahorita. Muy bien. Ahora, en el caso de la sexta enmienda, dice que todo proceso penal tiene que ser rápido y público, o sea que no puede haber juicios secretos. Rápido es un término relativo, o sea, a veces hay juicios que duran 2, 3 años, pero se refiere a que no voy a durar 15 años en la cárcel esperando juicio porque me robé una barra de pan Bimbo. Así que el término rápido es relativo. Público se refiere a que no puede haber un juicio secreto, ¿sí? O sea, no puede ser que haya una corte secreta con un juez secreto y de que no me digan que estoy acusado de un crimen y que de repente digan que soy culpable de un crimen y me lleven encarcelado, ¿no? Sino que tiene que ser público, tiene que ser abierto. eh, y dice ahí que tiene que ser por un jurado imparcial, o sea que cuando se selecciona un jurado, tanto el procurador como el defensor entrevistan a las personas y ellos se ponen de acuerdo en quién van a aceptar o a quién no van a aceptar en ese jurado. Entonces, básicamente, ay, perdón, ya cuando se declara un veredicto, ya sea de culpable o de inocente, pues es como les digo, el jurado es el que se encarga de eso. El acusado también tiene el derecho al careo, o sea que los testigos que acusan a alguien, pues tiene que ser de manera abierta, no puede ser en secreto. Aunque hay situaciones donde sí hay testigos secretos, pero en el sentido de que se presentan en la corte y no se les muestra la cara por seguridad de su vida, pero no de que alguien dio una declaración secreta y se presenta así nada más a la corte, pues no. De que también yo como acusado tengo derecho a traer testigos a mi favor y que tengo derecho a una defensa, ¿no? Que tengo derecho a que un abogado me defienda. Ahora eso también estuvo abierto a interpretación, porque hay mucha gente que pues no tenemos dinero para pagar un gran abogado, entonces también se instituyó los defensores públicos, que por lo menos es un paso hacia adelante, pero pues, sabemos que un defensor público pues no es lo mismo que contratar a una firma de abogados que se dedique a, este, a defenderlo a uno, ¿no? Pero básicamente esos son los derechos que se tienen cuando se encuentra uno en un proceso judicial. Ahora, la séptima enmienda ya no es del campo criminal, sino del campo civil.
Y aquí habla de $20 porque $20 en aquel tiempo era mucho dinero. Ahorita pues $20 apenas es una coca. Pero en aquel tiempo pues era mucho dinero, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos derecho a un jurado si entramos en una disputa del ámbito civil. Y les decía que eso ha cambiado pues mucho porque a la hora de que firmamos contratos, ya sea con el cable, la luz, el teléfono, etcétera, hay una cláusula en letras pequeñas donde estamos renunciando a ese derecho y estamos diciendo que estamos de acuerdo a irnos a arbitraje. Y esto ocurre porque en la mayoría de los casos, cuando una demanda va hacia jurado, la compañía sale perdiendo porque saben que es una trampa, mientras que cuando van a arbitraje, el 98% de los casos lo gana la compañía por el simple hecho de que la compañía es quien escoge el árbitro. Básicamente, la rama legal de la compañía es quien lleva el arbitraje y es quien es el árbitro. Entonces, este derecho sí no lo han infringido mucho en los últimos 30 años, porque a la hora de que firmamos un contrato, sea para lo que sea, estamos básicamente renunciando a este derecho, porque las compañías saben que si se va uno a un jurado, el jurado pues va a encontrar a la compañía culpable la mayoría del tiempo. Entonces, en esta séptima enmienda, básicamente se habla de eso, ¿no? De que en el caso de lo civil, uno puede también ir a un jurado, a un juicio con jurado, no solamente en un caso criminal. Esta también es importante y son casos pues criminales, ¿no? Dice que no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infringirán castigos crueles e inusitados. Ay, no puedo leer. Esto quiere decir que el castigo debe ser proporcional al crimen. O sea que si yo me robo un chocolate, no por eso me van a aventar al bote 20 años. Eh, igual si me hayan culpable de una pena capital, la ejecución debe ser rápida. No puede haber tortura, no se puede pues eh, hacer sufrir al acusado, ¿no? Sino que el castigo tiene que ser, si es capital, pues tiene que ser rápido. Igualmente, si me hallaron, ¿cómo se llama? Caminando en la calle, cruzando la calle en un lugar donde no debería cruzar la calle, no me van a imponer una fianza de $5,000 o no me van a multar $10,000 por andar caminando en la calle o por andar cruzando donde no se debe cruzar, sino que son crímenes que deben de ser, que el castigo debe ser proporcional al crimen. Entonces, a eso se refiere pues con excesivo, con fianzas excesivas y con multas excesivas y con castigos que no sean crueles. Entonces, igual, a un acusado, a un culpable no se le puede torturar, ni física ni psicológicamente. Entonces, se le va a encerrar, se le va a encarcelar, pero eso no quiere decir que se le vaya a torturar o infringir, pues, tortura. Se le puede hacer trabajar, se le puede hacer, limpiar su celda o qué sé yo, pero no se le puede causar un dolor físico a propósito, ¿no? De latigazos o cosas por ese estilo. Castigos que hacían antes, ¿no? Como humillar a la gente, ponerla cuando le amarraban pues los brazos y las piernas y los ponían en media plaza, eso tampoco se puede hacer. Ese tipo de castigos crueles e inusitados. Preguntas, comentarios.
No. ¿Le puedo cambiar? Ya. La Constitución también dice en la 9ª enmienda que no incluye todos los derechos que existen y que esos derechos pueden básicamente ejercitarse. Entonces puede haber otros derechos que la Constitución en ese momento no numere, pero están ahí. Ahora la 10ª enmienda, la que sigue, es un contrabalance a eso. Porque como ven, por ejemplo, en la Constitución, en un momento se habla que yo tengo derecho a la educación pública, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no tenga derecho, sino que puede ser un derecho que me puede otorgar el estado donde vivo. Como ven, la Constitución no me da el derecho a la propiedad, pero si tengo propiedad, esa propiedad está protegida, ¿sí? Entonces, aquí la Constitución, dice que sí hay más derechos que no están enumerados, pero esos derechos no son, como no están enumerados aquí, no están 100% establecidos. Que básicamente que es lo que sigue. Muy bien. Acá en la 10ª enmienda básicamente dice que esos poderes son delegados a los estados y a las ciudades y a los condados. Entonces, básicamente, un estado o un condado no me puede negar del 1 al 8. Esos son completamente innegables. Pero el resto, como no están enumerados aquí, sí me los pueden negar. Bueno, no del 1 al 8 porque hay más. De los otros 20 y tantos. Pero o 19 más bien. Pero básicamente hay otros derechos que la localidad me puede dar y que van a variar de localidad a localidad. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? En el caso del federalismo, existen regulaciones locales de ciudad a ciudad, de condado a condado, de estado a estado. Entonces, aquí en la ciudad de Stockton, por ejemplo, yo no puedo, tronar cohetes. Es ilegal dentro de los límites de la ciudad. Pero si salgo de los límites de la ciudad, entonces sí puedo, jugar con pirotecnia. ¿Por qué? Porque no tengo un derecho constitucional a tronar cohetes. Igual, hay ciudades donde prohíben cierta raza de perro. Los pitbull, por ejemplo, son prohibidos en Miami, creo. Yo no tengo el derecho constitucional a tener un perro en la casa. O sea, eso no es un derecho constitucional. Igual, el conducir un automóvil no es un derecho constitucional, es un privilegio que cada localidad, cada estado le da a sus ciudadanos. Entonces, para yo poder manejar un automóvil, tengo que tener una licencia de manejar, tengo que tener un seguro de daños a terceros, etcétera, etcétera. Tengo que pagar impuestos o la tenencia del automóvil para estacionar en una calle pública. Entonces, porque eso no es un derecho que me otorga la Constitución. Eso es un privilegio que me está dando la localidad. Entonces, aquí en la 10ª enmienda es donde básicamente dicen que todo lo que está fuera de la Constitución lo regulan los estados y las ciudades. ¿Preguntas o Pero también comentarios? pueden existir más, perdón que lo interrumpa, sorry, maestro. Sí. También pueden existir leyes más fuertes, ¿no? Dependiendo la ciudad. Leyes o que te apoyen o que no te apoyen, ¿verdad? Al ciudadano, pues. Sí, así es. Gracias. Sí, de nada.
Y como les digo, existe pues la idea de la supremacía, ¿no? De que la ley federal está por encima de la ley local. Sin embargo, pues dentro de las leyes locales pueden existir ciertas limitaciones, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, maestro, buena tarde. Igualmente. Gracias. Gracias, buenas tardes. profesor.